Bueno, y vamos con el análisis de lo que está ocurriendo en medio del juicio político. Me acompaña Roberto Izurieta, es profesor de la Universidad George Washington y además colaborador político de CNN. Gracias, Roberto, por acompañarnos. Bueno, un día muy movido, como acostumbramos, muchas noticias alrededor de la Casa Blanca, pero el tema de Ucrania se sigue moviendo y la Casa Blanca y el presidente siguen ensayando diferentes defensas. El juicio avanza, una nueva fase, conocemos testimonios. ¿Cómo cambia la dinámica del debate en un tema que parece vivirse con más intensidad en círculos políticos que a nivel nacional? Yo pienso en este caso lo mismo que decía sobre la investigación de Robert Mueller. En la medida que no exista una información poderosa, no vamos a ver mayores cambios en la intención del voto, por decirlo así. Dicho esto, cada día, como bien tú dices, hay nuevos elementos. El día de hoy nuevamente ratifica que se produjo una interferencia al sistema diplomático a través de los canales regulares de parte de Giuliani, el abogado de Donald Trump, para básicamente conseguir lo que en este momento lo sabemos. Sin lugar a dudas, la mayoría del pueblo norteamericano rechaza este accionar. Personas como yo y el sistema judicial lo dirá, si es que amerita sea su destitución o los juicios pertinentes, si es que en el momento que pierde la inmunidad o la protección de la presidencia, lo vamos a ir viendo. No ha sido un buen día y, como tú dices, la respuesta de la Casa Blanca vive ajustándose o cambiándose, un poco confundiéndonos. Una encuesta de Fox decía hay un 49% de respaldo al juicio político. Y el presidente Trump decía, no, las encuestas las tengo yo, esas no son las que valen. Y hay una diferencia entre las encuestas a nivel nacional y las encuestas a nivel estatal. Pero aún así, el tema va tomando tracción. Y veíamos, por ejemplo, hoy, en el testimonio revelado de la embajadora Jovanovic, quien representó a Estados Unidos en Ucrania, a ella le dijeron en el Departamento de Estado cuenta que le prometieron que aclararían de dónde venían los ataques en su contra infundados. Y la respuesta que le dieron es que llamarían a un presentador de noticias de la cadena Fox para ver de dónde venía esa información. ¿Esto qué revela? ¿A qué nivel se está manejando la política exterior en Estados Unidos? En mi opinión, fue claramente un acto de interferencia, fue claramente de no al lugar, como se dice. Las informaciones que tenemos agravan los hechos que conocíamos y mucho más el hecho que el tema de la visa, cuando le fuerzan a decir, bueno, hay que darle la visa a una persona que no le correspondía, que tenían información de lo contrario, que supuestamente iba a encontrarse con Giuliani y tal vez el presidente. Entonces, todas esas interferencias que se produjeron son realmente graves. Y que se la terminaron negando. Correcto, pero son realmente graves en vista, sobre todo de la información que tuvimos después de la interferencia rusa que se dio en el proceso electoral. Entonces la pregunta es, ¿los Estados Unidos quieren volver a vivir esos procesos de interferencia? ¿O nosotros, los ciudadanos y los electores, vamos a decir no? Al menos políticamente no. El sistema judicial procesará estas denuncias de acuerdo a su gravedad y a sus penalidades una vez que se encuentren las culpabilidades. La defensa del presidente, por lo menos de quienes desde el Congreso montan esa defensa, ha sido criticar el proceso. Y pedían voto, hubo voto, el voto ya no sirve. Pedían la identidad del denunciante anónimo que está protegido por ley, y el abogado del denunciante ofrece responder por escrito. Dicen no sirve por escrito, aunque el presidente respondió por escrito en la investigación de Mueller. El concentrarse en la forma y no en el fondo, ¿qué mensaje envía? Cuando tú has sido falsamente acusado de algo, cooperas con el sistema de justicia para que esa acusación sea desvanecida en la brevedad del caso. Generalmente esas tácticas a las cuales estamos refiriéndonos son propias de alguien que no quiere que se sepa la verdad. Postergar, cuestionar, confundir. No hay una actitud de parte de la parte, en este caso acusada, que diga, no, estos son los hechos, resolvamos lo más pronto posible, esta es mi información. No, estamos viendo las típicas tácticas de aquellas personas que generalmente son culpables. Y es interesante porque había una versión que decía que senadores republicanos están ya pensando en la estrategia para cuando esto llegue al Senado, si es que hay un impeachment, un juicio político, y decían sería aceptar que sí, hubo una presión de algo a cambio de algo, pero que eso no es un delito porque es política exterior. El presidente Trump dijo en un tuit
que era mentira que los senadores estuvieran pensando eso, pero que si eso ocurrió, eso no es delito. Veremos qué otra defensa sale. Roberto Izurieta, analista político y colaborador de CNN.